Sábado 30 de mayo, séptimo del tiempo de Pascua. Soy el padre Matías Bailet, misionero en España, en el monasterio del Pueblo. Evangelio según San Juan. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos llegando al final del tiempo de Pascua y la liturgia nos invita a reflexionar en los últimos versículos del Evangelio de San Juan, en donde hemos escuchado el diálogo entre Jesús y Pedro sobre el discípulo amado. Ante la pregunta que Pedro dirige a nuestro Señor sobre San Juan, Jesús responde de una manera categórica: ¿A ti qué? Tú sígueme, mostrándonos así lo importante que es, por un lado, la voluntad de Dios, pero también su cumplimiento. Tú sígueme. Don Vital Leodey, autor de la obra El Santo Abandono, dirá lo siguiente: queremos salvar nuestra alma y tender a la perfección en la vida espiritual, es decir, purificarnos de veras, progresar en todas las virtudes, llegar a la unión de amor con Dios y por este medio transformarnos cada vez más en Él, obra de una grandeza incomparable y de un trabajo casi sin límites, que nos proporciona, por un lado, la libertad, la paz, el gozo, la unción del Espíritu Santo, pero también exige ciertos sacrificios y renuncias sin número, un paciente labor de toda la vida. Esta obra gigantesca no sería tan solo difícil, sino absolutamente imposible si contásemos solo con nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque es de orden absolutamente sobrenatural, es un orden que nos supera. Es por ello que la obra de nuestra santificación es obra de entre ambos. Para ella se precisa necesariamente, por un lado, la acción de Dios, pero por otro también nuestra cooperación, el acuerdo incesante de la voluntad divina con la nuestra. El que trabaja con Dios aprovecha cada instante, continúa el autor. Quien preside de él se fatiga en estéril agitación. Es pues de importancia suma no obrar sino unidos a Dios, y esto todos los días y a cada momento, así en nuestras menores acciones como en cualquier circunstancia, porque sin esta íntima colaboración se pierde el trabajo y el tiempo. Entonces, queridos hermanos, nos podemos preguntar: ¿cómo saber lo que Dios quiere de mí en concreto? Y el autor, para explicar esto, hará la siguiente distinción en la voluntad de Dios. Él dirá la voluntad de Dios significada y la de beneplácito. La voluntad de Dios significada es aquella voluntad que nos es conocida, que es conocida de antemano. Y dice el autor: se nos propone previa y claramente las verdades que Dios quiere que creamos, por ejemplo, los dogmas de fe, los bienes que esperemos, el cielo, la vida eterna, las penas que temamos, el castigo al pecado, el infierno, las cosas que amemos, las cosas que Jesucristo amó en esta tierra, la observancia de los mandamientos y los consejos que sigamos, por ejemplo, pobreza, castidad, obediencia, consejos que Jesucristo mismo vivió. A esto llamamos la voluntad significada, porque nos ha significado y manifestado cuánto Dios quiere y se nos propone que creamos, que esperemos, temamos, amemos y practiquemos. Pero también decíamos que existe la voluntad de beneplácito.
es decir, la que hemos de considerar en todos los acontecimientos, es decir, en todo lo que nos sucede, en todo lo que Dios permite en nuestra vida, ya sea en la enfermedad, la muerte, en la aflicción o en la consolación, en la adversidad o en la prosperidad, en una palabra, en todas las cosas que no son previstas. Pidámosle hoy a la Santísima Virgen María la gracia de poder reconocer cuál es la voluntad de beneplácito en nuestras vidas, aquello que todavía no conocemos, y ser fiel a ambas. Por un lado, la voluntad significada, aquello que ya conocemos, pero también a la de beneplácito. Así estaremos cumpliendo aquel pedido que Jesucristo hizo a Pedro: tú sígueme. Que la Virgen en este día nos bendiga.